París, 21 de enero de 1793. El sonido de los tambores llena la Plaza de la Revolución mientras un carruaje se detiene frente a la guillotina. Más de 80.000 guardias custodian los alrededores. La multitud se alborota cuando aparece el acusado. El hombre que baja de la carroza es el rey de Francia, Luis XVI, el monarca que durante generaciones representó el poder absoluto, el elegido de Dios. Durante años el pueblo vivió en el hambre y la miseria, mientras la realeza disfrutaba de banquetes en el Palacio de Versalles. Los altos impuestos ahogaban a los campesinos, pero los nobles no hacían nada. Hacer oídos sordos a la necesidad y gobernar a través del miedo reprimiendo protestas con violencia fueron la gota que derramó el vaso de un pueblo francés sediento de un cambio, una revolución. Es en este contexto en el que Luis XVI camina hacia su destino, la guillotina. No sin antes pronunciar unas interesantes últimas palabras. Muero inocente de todos los crímenes que se me imputan. Perdono a los autores de mi muerte y ruego a Dios que la sangre que vais a derramar no caiga jamás sobre Francia. Una última declaración terrorífica que pretendía sembrar una semilla de miedo en la enardecida turba, pero que no podía evitar el porvenir de una idea ahora rechazada por Francia, la del absolutismo disfrazado de reino que decía ser el designio divino de Dios para el destino de toda una nación. Ese día, el 21 de enero de 1793, la cabeza de Luis XVI, el último rey absoluto de Francia, cayó. Durante siglos, figuras de autoridad han utilizado el nombre de Dios para justificar todo tipo de actos bajo una mala interpretación de la Biblia que ha traído tantas consecuencias como víctimas hasta el día de hoy. Se trata de la famosa frase que dice que toda autoridad es puesta por Dios. No importa si se habla del gobierno, de una empresa o más peligroso aún, una iglesia. Esta consigna se ha establecido en el cristianismo casi como una ley irrevocable que se usa para afirmar que cualquier figura de gobierno o con cualquier tipo de autoridad, ya sean presidentes, alcaldes, jefes de empresas y figuras como pastores o líderes en las iglesias, han sido asignados en sus puestos y cargos con un designio divino. Un indiscutible llamado de Dios para ser reconocidos como la máxima potestad. En otras palabras, ya que Dios escoge a todas las autoridades, cualquier palabra, ley o decreto que éstas promulguen o establezcan debe ser acatada sin el menor tipo de contemplación. Cualquiera que quiera discutir o rebatir estos mandatos impuestos no solo será considerado en desacato contra la autoridad, sino también contra Dios. Será condenado como un rebelde, no contra un hombre, sino contra el mismo poder divino de Dios. El cristianismo moderno, por supuesto, acoge esta idea y la usa para sus propósitos y conveniencia, afirmando que todo pastor y líder en una congregación está en ese lugar de autoridad porque Dios así lo ha establecido. ¿Y cómo podríamos discutir un designio de Dios? Esto se traduce en que toda persona que escucha un sermón o asiste a una consejería no está escuchando palabra de hombres, sino la misma palabra de un Dios perfecto que no se equivoca. Pero ¿de dónde viene esta frase? El texto original del que se basan los cristianos para promulgar esto lo encontramos en Romanos 13, versículos 1 al 7. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Pareciera que este texto es bastante explícito y claro en cuanto a su mensaje, aunque en una primera lectura ya encontramos que en este pasaje Pablo se está refiriendo claramente a las autoridades del gobierno y no a figuras espirituales.
Pero para entender lo que realmente quiere decir este versículo tenemos que ir al contexto en el cual fue escrito. Al ser la carta a los romanos, Pablo se dirige a los cristianos en una Roma bajo el imperio de Nerón, un emperador conocido por sus excesos, persecuciones y corrupción. Es en este contexto donde Pablo les pide a los seguidores de Jesús que se sometan a la autoridad para dar ejemplo. Sin embargo, Pablo no está diciendo que toda autoridad es justa, buena o escogida directamente por Dios. No está estableciendo una máxima o una verdad absoluta. Pablo le escribe esto a una comunidad perseguida y débil, un grupo que en ese momento no tenía ningún poder político y que fácilmente podría ser aniquilado si era visto como un movimiento rebelde. En otras palabras, Pablo les está diciendo no provoquen una persecución innecesaria. Era una instrucción práctica de supervivencia en medio de un régimen autoritario. Como muchas otras frases dichas por Pablo, lamentablemente a lo largo de la historia la consigna de que toda autoridad es puesta por Dios se ha establecido casi como una ley absoluta, ignorando completamente el contexto en el que fue escrita, y además también ignorando el mismo contexto del pasaje donde más adelante se establece un criterio muy importante a la hora de hablar de autoridad, cuando se señala que la autoridad está para castigar al que hace lo malo. Entonces, cuando una autoridad hace todo lo contrario, cuando oprime al que hace el bien y castiga al inocente o se enriquece a toda costa del pobre, deja de cumplir el propósito para el cual Dios permite su existencia. Pero volvamos por un momento al inicio del pasaje cuando dice claramente, toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno. Aquí no está hablando de jefes, no habla de sacerdotes, no habla de pastores y mucho menos de líderes en una iglesia. Y es que muchos hoy en día se jactan de tener autoridad espiritual sobre otras personas, diciéndoles que ellos han sido escogidos por Dios para estar en esos lugares y posiciones, como si Dios en algún momento hubiera establecido estas jerarquías que se promueven en las iglesias y que claramente han sido desde el principio ideas de hombres. El papado de la Iglesia Católica es el ejemplo más grande de cómo el hombre y sus instituciones se han atrevido a utilizar el nombre de Dios para autoproclamarse autoridad espiritual sobre la vida de millones de personas, afirmando que se trata de un hombre con designio divino, que todo lo que diga y haga es avalado y justificado por el hecho de ser un santo padre que supuestamente es el intermediario entre la humanidad y Dios. De la Iglesia Católica, los protestantes heredaron las jerarquías eclesiales. La idea de poner a un hombre como máxima autoridad de miles de personas y que a su vez este hombre designe a líderes que replican su modelo ha llevado a la iglesia a crear sistemas que parecen más modelos piramidales de crecimiento, como esta idea de que cada persona deba tener 12 discípulos y cada uno de estos 12 busque a otras 12 personas que liderar, y así en un ciclo interminable y peligroso que solo tiene como objetivo crecer, desdibujando completamente su propósito inicial. Otros manejan modelos más tradicionales donde los pastores tienen su equipo ministerial y a su vez designan líderes de células o grupos que a su vez escogen otro grupo de personas que los asisten y les ayudan a liderar más personas. Y alguien puede decir, bueno, pero esto está basado en el modelo que Jetro le enseñó a Moisés y está claramente en la Biblia. Se hace cuando el pastor no puede atender o estar pendiente de las miles de personas que asisten a su iglesia. Y sí, pero el problema con esto es que en vez de exponerse como una ayuda logística y de organización y nada más, se predica como una verdad espiritual donde generalmente al pastor principal se le atribuye una supuesta unción o manto espiritual que transmite a los líderes. Todo esto para decir que si perteneces a la iglesia y estás siendo aconsejado por un líder, es como si el mismo pastor principal te estuviera aconsejando y liderando porque hacen parte del mismo cuerpo o tienen la misma unción. Pero ¿qué pasa cuando estos líderes designados por los pastores abusan de su poder? Que es lo que casi siempre termina pasando. ¿Qué pasa cuando alguien del liderazgo de la iglesia termina involucrado en un escándalo? En ese momento el discurso de la unción y la autoridad o estos mantos que se transmiten se viene al piso. Y desde arriba se lavan las manos diciendo que el líder estaba en pecado y era un rebelde o que se había salido de la cobertura. Otro concepto completamente inventado y usado para manipular e infundir terror a todo aquel que decida abandonar una iglesia. Se usa este término de la cobertura para afirmar que por el hecho de que un pastor tenga una iglesia, inmediatamente Dios activa como un escudo o un domo protector invisible sobre todos aquellos que pertenecen a esta congregación y se someten a la autoridad de sus pastores y líderes.
Cualquiera que se rebele contra esa autoridad sale de esta supuesta cobertura imaginaria y queda expuesto a maldiciones, enfermedades y desgracias como castigos impuestos por Dios por no obedecer a la autoridad que Él designó. Todo esto, como ya vimos, justificado con un versículo totalmente sacado de contexto que únicamente hace referencia a las autoridades del gobierno, y vamos a hablar de ellos también. La Biblia nos muestra que el modelo de gobierno que Dios quería para su pueblo no era un modelo humano ni creado por el hombre. La idea de ser gobernados mediante una monarquía fue un deseo de los habitantes de Israel que hasta ese momento habían sido guiados y gobernados por Dios. En 1 Samuel 8, los ancianos de Israel le comunican a Samuel el profeta que quieren un rey. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones, le dijeron. Dios les cumplió el capricho y le respondió a Samuel: haz lo que te digan porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Las consecuencias se ven mucho más adelante con reyes que corrompieron por completo los principios y leyes bajo los cuales Dios quería distinguir a su pueblo de los demás, dejando en claro que confiar en la autoridad humana siempre trae consecuencias. Desde ahí todos los modelos de gobierno inventados por el hombre, como las oligarquías, las dictaduras y las mismas democracias, han fracasado en su intento de darle bienestar a la humanidad. Está comprobado que el poder político en la gran mayoría de ocasiones siempre llega a corromper. La democracia, que tanto defienden muchos, puede ser vista pragmáticamente como una imposición de las mayorías sobre las minorías. Y algo que resulta aún más detestable es cuando las iglesias se usan como plataformas para promover políticos que a la larga no tienen ningún interés más que ganar votantes que les permitan llegar al poder. ¿Cuántos políticos realmente regresan a las congregaciones una vez ya fueron elegidos? ¿Cuántos políticos que hemos presenciado en los púlpitos fingiendo devoción a Dios realmente son creyentes de corazón y reconocen a Jesús como su Salvador? Resulta contradictorio que la iglesia cristiana le dé su apoyo o en ocasiones sea un actor activo formando partidos políticos para obtener el poder, mientras Jesús rechazó por completo ser una figura política, a pesar de que sus seguidores se lo pidieron. Jesús tenía claro que la verdadera autoridad no era una posición importante en el gobierno, sino que se trata de una manera en que vivimos y tratamos a los demás. En Lucas 22:25, Jesús dice: en este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Siendo la encarnación de Dios, la máxima autoridad no solo espiritual sino de todo el cosmos, Jesús vino para demostrar que en su reino no hay jerarquías humanas legitimadas por posiciones o cargos como el del presidente, el senador, pastor o sacerdote. La autoridad se mide en la capacidad que tenemos para servir y no en dominar. Por eso la idea de que Dios escoge a dedo a quienes nos gobiernan es absurda. Y si fuera así, quienes defienden esta idea tendrían que justificar por qué Dios escogió a Hitler para gobernar en Alemania o a Stalin en la Unión Soviética. Según esta idea, Dios puso en el poder a dictadores como Gaddafi, Fidel Castro o Nicolás Maduro para llevar hambre y miseria a millones de personas. Estos gobernantes son consecuencia de las malas decisiones humanas en un mundo caído donde reinan el pecado y la corrupción. Representan todo lo contrario a la idea de un reino de paz y amor gobernado por un Dios justo. Eso sí, todo poder sí ha sido dado desde el cielo, como le dijo Jesús a Pilato. No tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Todos los imperios humanos a lo largo de la historia se han derrumbado. Las dictaduras tienen un final, y todo presidente, rey, pastor o gobernante que se ha jactado de estar en su posición por un designio divino o que pretenda ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios, al igual que Luis XVI en Francia, está destinado a caer. Mientras tanto, nosotros los cristianos tenemos la esperanza de que un día Jesús regresará para restaurar al mundo y gobernarlo con justicia y amor para siempre. Esto fue Mito Cristiano. Gracias por escuchar hasta el final.